Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad, de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV. De Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad, de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV. De Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad, de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV. De Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad, de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV. De Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad, de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV. De Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad, de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV. De Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad, de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV. De Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad, de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV. De Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad, de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV. De Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad, de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV. De Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad, de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV. De Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad, de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV. De Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad, de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV. De Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad, de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV. De Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad, de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV. De Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad,
de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV. De Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad. De 8 a 9 de la noche por La Ruta TV. De Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad. De 8 a 9 de la noche por La Ruta TV. De Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad. De 8 a 9 de la noche por La Ruta TV. De Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad. De 8 a 9 de la noche por La Ruta TV. De Pulso de la Calle. De Pulso. Muy buenas noches, amable público televidente. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, el Cibao, la región más bella de la República Dominicana. Y como no, muy buenas noches para toda la República Dominicana. Y muy buenas noches en especial a esa diáspora dominicana que trabaja y lucha cada día por el progreso y el bienestar de la República Dominicana. Donde quiera que haya un dominicano, un saludo desde aquí, desde su programa Pulso de la Calle. Quiero invitarlo a todos ustedes que nos sigan por esta mega plataforma, La Ruta TV en Facebook y Pulso de la Calle en YouTube. Dele a me gusta, comente, active la campanita para que no se pierda ningún contenido de este programa. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes hoy jueves 8 de enero del 2026, en este inicio de año que esperemos que sea un año de prosperidad y de abundancia para todos ustedes. Quiero darle las buenas noches a mi amigo y compañero, el licenciado Elvis Ramírez. Saludo a Amin Abel, saludo a todas esas personas que ya están en sintonía con Pulso de la Calle a través de La Ruta TV, como tú decías, señalaba, la mega plataforma. Así es, llegando más allá del país, también a esa diáspora que también sigue día tras día, de lunes a viernes, la Ruta TV, en específico su programa Pulso de la Calle. Señores, hay cosas que lamentablemente hay que hablar, no podemos callarla, y digo lamentablemente porque son noticias funestas. La que estamos viviendo en el país, que todos los medios se han hecho eco porque no se puede callar, no se puede ocultar. Y es el caso de una niña de 3 años de edad, la cual residía o le sucedió el hecho en un campito perteneciente a la provincia de Puerto Plata. Una niña de 3 años llamada Brianna. Hace unas noches atrás, aquí mismo, en este mismo espacio, y valgan los créditos para nuestro compañero Amin Abel, él tocaba el tema de esa niña junto a otros casos más, cuando él tocaba unos temas y ahí abordó sobre personas desaparecidas. Ahí abundamos un poquito del tema, pero ya, como dicen por ahí muchas personas que somos creyentes, que ante la luz de Dios nada queda oculto.
Y qué bueno que se señalan ya a 2 personas como responsables del hecho sucedido. Y digo qué bueno porque no hay cosa en lo personal, no hay cosa más dolorosa cuando yo escucho de alguien que está desaparecido. ¿Y ustedes saben por qué? Porque en el 90% de los casos, cuando una persona está desaparecida, aparece muerta. Entonces, es doloroso porque usted no sabe qué pasó, cómo pasó y quién pudo haber ejecutado o llevado a cabo cualquier hecho desagradable como es quitarle la vida a una persona. Pero en este caso, se señalan 2 personas, como sucede siempre cuando pasan estos casos, muy cercano a la niña. Se habla de un tío y un primo. Se señala y se les indica de haber violado a la niña, de haber abusado de ella y luego cegarle la vida. Y quiero señalar, como yo decía anoche, hablaba del tema de violencia y eso. Sí, puede dejar la imagen, no hay problema, señor director. La puede dejar. Porque es un hecho desgarrador. Hay una comunidad que no tiene tranquilidad por el hecho sucedido. Esas cosas, esas personas por ahí nunca habían vivido un hecho como ese. Nunca. Y decía que siempre esos casos se empieza investigando y se da al traste que la mayoría de esos hechos lo cometen familiares o personas muy cercanas a la familia. ¿Cómo sucedió ahí? Las investigaciones apuntaron y señalaron a esas personas. Incluso no sabemos si es hijo de Satanás ese tipo o de quién, pero dudamos que sean de personas carnales, de personas creyentes en Dios, de personas que tienen familia. Véanle la cara a ese señor que ustedes ven ahí en el círculo. Y él habla y dice, pero ahí hay también otro video donde él sale hablando, porque ahí fue que se pudo determinar que él fue la persona responsable. Porque hay cosas que nunca van a quedar ocultas. Nunca. Usted comete un hecho y usted mismo se delata. Y eso dio porque esas personas estuvieron detenidas, fueron investigadas. Pero en el curso de que siguieron las investigaciones por parte de las autoridades y también de los mismos medios de comunicación, porque los medios de comunicación investigan, el hombre se pudo determinar que él fue la persona responsable. Ahora bien, ellos van a transitar el curso de la justicia. Hay un inicio desde ya y habrá un final que esperamos que hacia ellos haya condenas ejemplares y que la puedan cumplir. Porque se dé el hecho aquí en el país, hay muchos casos que usted está detenido cumpliendo una condena y usted se porta bien, va a la iglesia, hace curso y usted sale beneficiado antes de cumplir esa condena. Y esperamos que la pena máxima recaiga sobre ellos y que sea cumplida. Y no solo eso, esperamos a Dios que nos perdone por nuestro deseo, que haya un comité de bienvenida esperándolo a ellos en la cárcel. Así mismo como ustedes lo escuchan.
que lo esperen allá, le den su bienvenida, le den su merecido. No es que lo maten, no, no, porque no estamos de acuerdo, ni en el país tampoco existe la pena de muerte. Pero es bueno señalar que en el país, ante casos tan horrendos como estos, hay muchos legisladores que se han pronunciado con relación a que en el Congreso se pueda aprobar la castración química. Y yo estoy de acuerdo que sí, estoy de acuerdo en casos como esto. Miren ese personaje que no hay forma de describirlo. No hay forma de usted llamarlo depredador, hijo del demonio. No hay forma, de verdad que no. Y ese señor, dejarse tentar o quién sabe qué, y abusar de una niña de 3 años, eso llora ante la presencia de Dios. Y por eso digo, no estamos llamando a que se continúen las agresiones, la muerte y eso. Pero su merecido, él deberá tenerlo, junto a la otra persona también. O sea, que yo pregunto, si un depredador como este, un salvaje, merece estar vivo. Si merece que con mi dinero, con lo que a mí se me descuentan, le descuentan a usted como impuesto, haya que mantener a esas 2 personas. Haya que protegerlo, preservarle sus derechos. Señores, pero es que nos estamos volviendo locos. ¿Qué es lo que está pasando? Y es así, porque todo el que está preso es con dinero del mío que le dan comida, que le dan el servicio de agua, de luz. Todo lo que allí le dan es con dinero del que yo pago de impuesto, del que usted paga. Y por eso yo digo que yo estoy de acuerdo, como dijo una señora que yo escuché esta mañana en una emisora: córtenle el racimo, córtenselo el racimo. Córtenselo. Aquí la indignación es tan grande que usted no sabe qué pensar, usted no sabe cómo expresarse. A usted fácilmente lo sorprenden con una pregunta de ese caso y usted se queda frío porque son tantas cosas que a uno le pasa por la mente que muchas veces es mejor callar y no hablar nada. Porque aunque sea un delincuente, cualquier opinión desagradable que usted emita, Dios hasta lo castiga a usted, porque Dios es un Dios de amor. Y Dios hasta con ese salvaje tiene contemplación, para que usted vea cómo son las cosas. Y vuelvo y digo, lo doloroso es usted sabiendo hasta dónde ese señor puede ser culpable, porque también ahora hay que ir a la justicia y demostrar que ciertamente él es culpable del hecho cometido. Esa es otra cosa también. Entonces, entendemos que si aquí hubiese otro tipo de tratamiento de la justicia hacia esa persona, no es que se va a dejar de cometer los hechos, pero quizás fueran menos. Quizás antes de usted cometerlo, usted analiza lo que va a hacer, porque la ley, usted dice, la ley es severa, la ley me va a castigar. No, pero aquí las cosas suceden y no van a dejar de suceder. No van a dejar de suceder, porque no hay un régimen que en verdad enfrente a personas como esta o ante un hecho como el que hemos visto. Y nosotros, desde el Pulso de la Calle,
Estamos esperando que esas personas sean procesadas. Y no importa la condena, la medida que se le impongan, eso no le va a llevar tranquilidad a la familia, no le va a llevar. Pero, le decía, desde el Pulso de la Calle, escucharemos de viva voz las reacciones de la familia ante las medidas impuestas a estos dos personajes, que esperemos que desde ya, las cosas sean para ellos como sus familiares lo puedan desear. No sabemos cómo, pero la familia algo bueno le desea a ellos. Y todavía peor, admite el hecho y luego se dice desconocer dónde fue que enterró a esa criatura. Entonces, usted dice, pero ven acá, el tipo actuó de qué manera, borracho, loco, drogado, ¿cómo estaba ese tipo en ese momento? Si es la primera vez que cometió ese hecho, si no lo ha hecho antes, si lo había intentado antes. Surgen muchas preguntas, las cuales son preguntas sin respuesta. Asimismo, sin respuesta. Porque de una persona como esa, ¿qué usted puede esperar? ¿Qué respuesta puede usted esperar? Porque si cometió el hecho, entierra a la niña y dice no saber dónde la enterró, entonces ¿qué podemos esperar de una persona así? Pero no queremos ser tan drásticos porque no tenemos nosotros la posibilidad de condenar a nadie. No la tenemos. La tiene Dios desde el cielo y en la tierra la tienen los jueces. Que señalaba también anoche o antes de anoche que los jueces, ante unos casos que hablábamos aquí, en ese sentido, y a Dios que me perdone, se parecen a Dios. Condenan, te salvan, hacen lo que quieran. Pero entendemos que esa familia, esos vecinos y el país debe sentirse orgulloso de cualquier medida ejemplar y condena en su momento que los jueces puedan determinar para que tanto la familia como el país se sientan seguros de la justicia que tenemos y sientan orgullo de decir que en el país se hace justicia, ya que en muchas ocasiones se ha perdido la fe y la esperanza de que pues, se puede lograr desde un tribunal a favor de una víctima. Las víctimas siempre esperan lo mejor, y la justicia está para garantizar tranquilidad, paz, entre otras cosas más, para que nos sintamos con seguridad y podamos expresar libremente: hay justicia o se hizo justicia. Así que nuestra indignación no nos permite abundar un poco más. Pero, como decía, le prometemos que le llevaremos a ustedes la reacción de una familia que está dolida, de una familia que ya no será igual, de una familia que no se va a recuperar nunca de lo que sucedió el 31 de diciembre de este año que recién finalizó, 2025. Así que
con el alma rota y el corazón en las manos, pedimos a Dios que ilumine esa familia, que le lleve paz, que le permita de aquí en adelante desarrollarse y no sentirse que se le acabó el mundo. No, solamente decirles que Dios tenga toda la misericordia con esa familia, con sus vecinos y hasta con nosotros mismos, que tenemos por quien velar. Señor director, hacemos una pausa breve, por favor. De la calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV, de Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez. Con Dominican Network me voy a enterar de lo que pasa en mi país, aunque yo no pueda estar. Dominican Network me hace feliz y tengo lo que necesito ahora con un solo clic. Dominican Network. No importa dónde te encuentres, aburrimiento no es opción. Dominican Network, la mejor aplicación. Llévate de mí, te lo aconsejo a ti, mi pana. Tenemos lo mejor de la TV dominicana. Entretenimiento, noticias, programa de humor religioso y que no se me quede la educación. Si te preguntan cómo tú bajas la aplicación, entra ahora a dominicannetwork.com. Con Dominican Network me voy a enterar de lo que pasa en mi país, aunque yo no pueda estar. Dominican Network me hace feliz. Tengo lo que necesito ahora con un solo clic. Dominican Network. Y Amin Abel Infante, comentando la actualidad de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV, de Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel. Bueno, continuamos con su programa Pulso de la Calle. Muy lamentable el caso de la niña que hablaba nuestro compañero Elvis Ramírez, un hecho sucedido en Inver, Puerto Plata. Se acusa, el principal sospechoso es un tío de la niña. Algo detestable ese hecho. Presuntamente, extraoficialmente se dice que posiblemente fue violada, que fue desvivida por su propio tío. De ser cierto, como decía mi compañero, es una persona que no debería de aplicarse la pena de muerte, no merecería vivir consumiendo los recursos de los buenos ciudadanos que trabajan. Un monstruo de esa calaña, debería existir la pena de muerte. En otro orden, este gobierno del PRM, señores, ya no tiene límites. No tiene límites para garantizar, para proteger a la corrupción, a los corruptos. Ahora en el Senado, si el señor director me puede ayudar con la foto, acaban de aprobar en el Senado una ley que elimina, escuchen bien, elimina las sanciones penales a los alcaldes que incurran. Oigan bien, eliminan sanciones penales a los alcaldes, a los ayuntamientos que violen el presupuesto anual, que violen el presupuesto que tiene asignado y extienden ese gasto en nómina que estaba fijado en un 30% en los ayuntamientos, de un 30% de nómina y un 70% para las ejecuciones de obras
de los servicios que da el ayuntamiento normalmente, ellos han cambiado o pretenden ya, aprobado en el Senado, falta la aprobación de la Cámara de Diputados, para luego de ahí, puede bajar ya, señor director, para luego de ahí mandarlo, después que lo apruebe la Cámara de Diputados, mandarlo al gobierno para promover, para hacer la ley, promulgar esa ley. Un hecho inédito de un 30%, que era lo que se podía gastar en nómina, ahora llevarlo hasta un 70%. Tendrían la posibilidad de gastar el presupuesto en eso. Eso no es más que clientelismo, botellas de dirigentes que no trabajen, que no hagan ninguna función dentro de esos ayuntamientos, que la gran mayoría lo tienen ellos, y los recursos que pagamos todos nosotros de impuestos irían a parar en los bolsillos de un grupo de delincuentes, de corruptos del PRM, sin hacer ninguna labor, cobrando sentados cómodamente desde su casa. Porque cuando usted me dice a mí que un ayuntamiento, el presupuesto de un año, el 70% lo puede gastar en nómina, usted me está diciendo a mí que eso se va a llenar de botellas, de personas que van a cobrar sin hacer ningún tipo de trabajo, que serán premiadas simplemente por ser miembro de ese partido de gobierno que garantiza el clientelismo, garantiza la corrupción, el defalco a los fondos públicos, no solo ya del gobierno, de las instituciones, como vimos en Senasa y otros casos más. Ahora ellos quieren garantizar, legalizar, despenalizando sanciones para que esos alcaldes, esa alcaldía que ellos tienen en su poder, poder cometer toda clase de desfalco, de atentar directamente con las ejecuciones que tienen todas las alcaldías en los municipios. Qué bueno recordar que las alcaldías son el gobierno local, son las autoridades más próximas que tiene el ciudadano, por ende es la institución de primera línea para brindar servicios básicos para el funcionamiento de una ciudad. En vez de eso, de hacer un buen plan de recogida de basura, de asfaltado, señalización, cosa que no existe en la ciudad de Santiago, salvo que uno que otro lugar, irá a parar en manos de compañeros de ese partido, de delincuentes de ese partido, porque no puede ser más que un delincuente el que cobre sin ejercer ninguna labor, sin dar ningún servicio a la ciudad, recibir un cheque del ayuntamiento. Entonces ellos pretenden eso, eliminando en el Senado ya aprobado que ellos no puedan ser sometidos por un mal manejo de presupuesto. Eso es una invitación clara y expedita para la malversación de fondos. Es una invitación que le hace este gobierno, este Senado del PRM, a los funcionarios de las alcaldías para que roben y defalquen todo lo que exista ahí. Y veremos en lo adelante, porque ellos lo van a aprobar en la Cámara de Diputados, van a aplicar esa mayoría como lo hicieron con el presupuesto, desconociendo ese reclamo de la indexación salarial, y ellos lo aprobaron por encima de todo el mundo, no por encima de los diputados de la oposición, no, por encima del pueblo dominicano, que le pedía, le exigía un respiro para los trabajadores, para las familias, por medio de la indexación salarial. Pero en vez de tomar medidas que le den un respiro a esta sociedad, ellos ahora le dan licencia, luz verde, a todos los alcaldes incumbentes de las alcaldías para que defalquen todos los fondos públicos.
de todos los ayuntamientos de este país. Muy lamentable lo que ha hecho ese Congreso del PRM de blindar, de cubrir a sus alcaldes para que puedan robar. Eso no es más que eso. Una ley que el Tribunal Constitucional debería revisarla y debería anularla de ser aprobada. Está el ojo visor el Tribunal Constitucional y derogar esa ley, anularla, porque lo que hace es garantizar que los dirigentes, que los incumbentes de las alcaldías roben todo el dinero que ellos entiendan. Porque si no hay sanciones, lo que es permitido, pues tú lo haces. Y más ellos que son número uno en el tema de corrupción. Tanto que criticaban, son los grandes, como ellos criticaban el anterior gobierno. Y ha quedado demostrado que el anterior gobierno eran niños de teta delante de ellos. Se han inventado unos esquemas de corrupción, de desfalco, nunca antes vistos, señores. Porque ese desfalco de Senasa, siempre ha existido una que otro caso de corrupción, pero ese esquema que ellos inventaron en Senasa es un esquema inédito. No creo recordar que ningún gobierno en la era democrática de este país se había atrevido a tocar los recursos, a jugar con la salud de la gente y defalcando un sistema, un seguro de salud que es de los pobres. Eso nunca se había visto en la República Dominicana. Y ahora, inédito también, eliminan posibles sanciones a sus alcaldes para darle licencia de que acaben con todo. Ese es el mensaje que le da el gobierno, el Senado, que sabemos que ese Senado es un sello del gobierno, que el presidente dice que eso es lo que va, y ese Senado no tiene independencia de hacer otra cosa. Entonces, queda claro que esa es la línea que tiene el PRM, viéndose cómo en el electorado, en la preferencia, ha caído a su nivel más bajo este gobierno y ese partido del PRM. Entonces, ellos ahora dirán, eso quizá lo que ellos piensan, vamos a llevarnos todo antes de salir de aquí. Y el pueblo dominicano, ese pueblo dominicano que no reacciona ante hechos como ese, porque decirle a este país que le van a quitar las sanciones a las malversaciones de fondos es decirle que se van a llevar todo lo que haya. Y en estos últimos 3 años, 2 años y pico, casi 3, en este país no va a quedar nada. El PRM y su gobierno en estos 5 años y pico, han sentado un precedente nefasto para la sociedad dominicana. Nefasto para la sociedad dominicana. Y este presidente, en vez de tomar acciones para corregir el rumbo, premia a esos funcionarios que han tenido todo tipo de casos de corrupción, de escándalo de corrupción, lo eleva mejor, como a Gloria Reyes, que todos sabemos todos los escándalos que ha habido ahí en Supérate. La hace ministra de la mujer, la eleva de categoría, la premia por todos los escándalos que ha tenido, y vemos cómo este gobierno es un despropósito total para el progreso, la estabilidad de este país, cómo han lesionado, cómo han lacerado
la vida económica del gobierno, del Estado, y la vida económica de las familias. Y han atentado, vuelvo y repito, de manera inédita con la salud del pueblo dominicano. Algo que ningún gobierno en la historia democrática, se había atrevido a eso. Ni en los tiempos de la dictadura se llegó a ver algo semejante. Pero eso no viene de ahora. Ahora es que explota ese mega escándalo de SENASA. Pero recordamos que a principio de gobierno, los problemas que hubieron con una jeringa, donde se menciona, se presume, altos funcionarios del gobierno que participaron ahí, que tuvieron que ver con esos contratos, que sobrevaluaron ese insumo médico para robarse unos millones de pesos. Eso yo lo recuerdo, como también el caso de la vacuna, como las vacunas que fueron adquiridas por el gobierno, luego las instituciones la compraban, que debía de entregársele de manera gratuita, recompraban lo que ya el gobierno había comprado, que no era más que un esquema de corrupción, inédito también, nunca antes visto en la República Dominicana. Y yo creo que el legado de este gobierno, de este partido del PRM, que no, la gente, uno se preguntaba cuál era su legado, qué iban a dejar para la posteridad. Es un legado negativo y funesto del robo, del desfalco del erario público. Ese es el único legado de las obras mal ejecutadas, de la falta de planificación. Ese es el legado nefasto que le han dejado al pueblo dominicano. Muy lamentable el accionar de nuestros senadores, que debería ser el Senado, sobre todo la Cámara Alta, ese órgano independiente de contrapeso, de que regule y que fiscalice que los recursos se han invertido de la mejor manera. Y con esta aprobación en el Senado de esta ley, queda muy mal parado, muy mal la imagen de esos legisladores del PRM, de este gobierno del PRM. Esperemos que en la Cámara de Diputados, hacer un órgano más plural, aunque ellos tienen mayoría, eso lo sabemos, de querer hacerlo, se van a imponer, pero que pueda ser frenado ahí y ese despropósito no llegue a convertirse en ley. Esperamos eso, que Dios mediante eso no pase de la Cámara de Diputados. Sería un hecho muy nefasto, inédito, vuelvo y repito, para la sociedad dominicana y que va a afectar a todas las comunidades en todo nuestro país. Qué lamentable que nos gobierne, qué lamentable tener senadores como eso, qué lamentable que el PRM gobierne la República Dominicana. Vamos a la pausa. Infante, comentando la actualidad, de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV, de Pulso de la Calle. Con Dominican Network me voy a enterar de lo que pasa en mi país, aunque yo no pueda estar. Dominican Network me hace feliz y tengo lo que necesito ahora con un solo clic. Dominican Network. No importa dónde te encuentres, aburrimiento no es opción. Dominican Network, la mejor aplicación. Llévate de mí, te lo aconsejo a ti, mi pana. Tenemos lo mejor de la TV dominicana. Entretenimiento, noticias, programa de humor religioso y que no se me quede la educación. Te preguntan cómo tú bajas la aplicación. Entra ahora a dominicannetwork.com. Con Dominican Network me voy a enterar
de lo que pasa en mi país, aunque yo no pueda estar. Dominican Network me hace feliz y tengo lo que necesito ahora con un solo clic. Dominican Network. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad, de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV. De Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad, de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV. De Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad, de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV. De Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad, de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV. De Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad, de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV. De Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle. Gracias a todos los televidentes por continuar con Pulso de la Calle. Señores, aquí hablábamos antes de anoche, y ahorita toqué el tema, porque es que es algo preocupante, señora. Miren, hay una imagen ahí de una joven. Ella es de Estebanía de Azua, esa joven que ustedes ven ahí. Esa joven, ¿usted sabe qué pasa con ella? Véalo, usted lo está leyendo ahí mismo. Está reportada desaparecida. Señores, esto es algo preocupante. Y yo insisto de nuevo, ¿por qué la preocupación? Porque es que en el 90% de los casos, como ya señalamos, la persona aparece sin vida. Pero en este caso se trata de una persona, no de una niña, sino de una persona adulta ya, o mayor de edad. Esperemos en Dios que ella, si es algo que le ha pasado, tenga su mecanismo de defensa, de cómo defenderse de cualquier agresor o agresores, y quizás hasta la posibilidad de hasta pedir auxilio ante cualquier hecho de gravedad, porque no es fácil ustedes conocer de un familiar suyo, usted sin saber dónde anda, qué le ha pasado, usted no sabe si buscarla en los hospitales, en un destacamento, usted no sabe nada. Eso es lo preocupante y lo grande del caso. Entonces, esperemos que esa joven que vemos ahí aparezca viva, sin golpes, sin nada lamentable. Porque insistimos, andamos en las calles y no sabemos qué nos puede pasar. Y en lo personal yo siempre digo, cuando usted sale, no importa cuántas veces al día usted salga a la calle y pueda llegar bien a su casa, arrodíllese y dele gracias a Dios. Porque
ustedes saben y somos conscientes que no hay seguridad. Vivimos a la suerte de Dios. Entonces, ante situaciones de la vida, lo que debemos de hacer es, antes de salir, encomendarnos a Dios, como decían nuestros viejos, y llegando a nuestra casa, agradecer por ese momento de la felicidad de llegar vivo, sano y salvo. Amigos, mañana es otro día. Mañana a las 8 de la noche, con el favor de Dios, aquí estaremos para ustedes. Pulso de la Calle desde La Ruta TV. Bye bye, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad.